una persona que no lo consume, ahorita lo explicaré por qué. No tengo nada en contra, al contrario, me gusta promover el uso de ciertos estímulos, porque creo que parte de lo que nos hace vivir son precisamente los estímulos que tenemos desde que nacemos, desde respirar, desde comer, experimentar sensaciones. Creo que no solamente están en nuestro, o sea, creo que el hecho de que todos los animales también en la naturaleza también tienden a buscar estímulos. Se ha comprobado que encuentran en algunos lugares en la selva que se reúnen distintos tipos de especies a consumir algún tipo de hierba y que los pone en un estado alterado y es algo que lo hacen de manera instintiva. De igual manera, no sé, los gatos han escuchado lo que consumen ellos consumen una hierba que comúnmente se le llama catnip, o hierba gatera, que también les produce un estado alterado eh, que les causa mucho placer. Entonces eso quiere decir que probablemente muchos de nosotros como mamíferos tendemos a buscar esa plenitud en algunas formas de percepción que hacen que nosotros busquemos otras puertas, como dicen, ¿no? Como dijo el abogado. Pero sí creo que, como ahorita que me mencionaron lo del tema de la adicción, yo creo que cualquier cosa en la vida puede causar adicciones, ¿no? Desde el trabajo, desde la comida misma, y todo es nocivo. Lo que pasa es que creo que existe una satanización extrema debido a que la marihuana en específico, o como cualquier otra también, que igual el alcohol, produce pues este estado de que nuestros sentidos se entorpecen y pues pueden causar que haya un accidente, que haya lentitud para reacciones en caso de emergencia, o inclusive si alguna persona tiene algún problema mental o tiene un problema, un problema psiquiátrico, puede exacerbarse, y así como ciertos estímulos son peligrosos para personas que tienen tendencias a ser violentas, pues no sé, con el alcohol pueden también llegar a cometer actos o crímenes. En el caso de la marihuana, pues no es una sustancia que creo que tiende a relajar, pero también existe la otra sustancia que mencionó el abogado que exalta en vez de relajar, ¿no? Y pero yo creo que el uso lúdico de cualquier sustancia puede llegar a tener cierto beneficio, pero desgraciadamente, pues el cerebro está diseñado para tener un efecto de recompensa y nos hacemos adictos a ese efecto. Y eso hace que constantemente queramos consumirla para desvirtuar un poquito lo que a lo mejor en un inicio querías y puede llegar a ser nocivo para la salud. Pero definitivamente yo sí estoy de acuerdo en que se legalice, creo que disminuiría mucho el crimen, creo que podría tener efectos benéficos como los que mencionan, también en la salud para rollos terapéuticos, enfermedades, epilepsia, convulsiones, y simplemente es tener la información correcta y creo que debería estar regulada, ¿no? Sí, 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 buenísimo. ¿Qué piensas, mi estimado Erika? Fíjate que Cristian toca un tema muy, muy interesante. Yo debo mencionar un poquito el contexto que vivió por ahí, no me acuerdo si fue Suiza o Suecia de los 90s, que tenían una epidemia de gente consumidora de sustancias, y ahí lo abordaron de una perspectiva muy distinta. En lugar de decir drogas malas hay que prohibir, dijeron, oye, pero ¿por qué tenemos tanta gente que se quiere atontar? Ciertamente el alcohol, la cannabis, el tabaco, el LSD y muchas otras sustancias aturden, tienen un efecto alterador en el sistema nervioso. Y ellos dijeron, pues, ¿por qué está pasando, no? Así que abordaron el tema desde ver a la adicción como un síntoma, no como una enfermedad. Entonces empezaron a darse cuenta que pues la gente la consumía normalmente porque tenía un contexto muy, muy pesado. Hablamos de gente en condiciones estresantes, un estilo de vida difícil. Entonces, ojo, no pretendo que esto sea una apología al abuso. Hay una serie de mecanismos muy saludables para tratar los trastornos o heridas emocionales, terapia, etcétera. Pero ciertamente nos da una perspectiva en cuanto a que, ¿por qué existe esa necesidad de estimularnos? Como lo mencionaba Cristian.
¿Por qué nos gusta como a mamíferos, como animales? Porque curiosamente, inclusive, creo que en Rusia llegó a darse casos en osos que buscaban inhalar el combustible de aviones para darse un viaje. Tenemos en la naturaleza casos donde se ocupan sustancias, creo que los delfines estimulan brevemente a los peces globo, porque el veneno los pone high. Entonces, es cierto, a los animales nos gusta. Se Nos gusta. moneaban, los osos Exacto. se moneaban. Qué gracioso. Entonces, yo creo que el hecho de ver, hay un tabú muy, muy cierto que comenta, donde vemos a la sustancia como un ente diabólico, como esta puerta a la perdición. Y yo diría más bien, y se los comento porque la he consumido inclusive de manera espiritual, de manera solemnica, que este tipo de situaciones te pueden ayudar a conectar con aspectos muy pesados de la mente. Digo, no es para cualquiera, y no todo el mundo tiene que verlo así, pero a la hora de satanizar la sustancia, y esto se hace precisamente bajo esta idea o esta premisa de que las drogas son malas, matan, vives sin drogas, si pruebas una vas a morir y te vas a ser adicto y vas a dañar a toda tu familia. Entonces, sí, totalmente de acuerdo en que no hay que satanizarla, hay que abordarla como una sustancia más, porque nuestros ancestros, y ahí les digo, hablamos de casi cerca de 6,000 años en China utilizaban la cannabis. Esta idea de la prohibición es reciente, esta idea de prohibir lo de la que la naturaleza da es fresca, no tiene ni un siglo dos. Entonces, qué interesante, qué interesante. No sé si alguien más quisiera compartir su postura. Yo sí quiero añadir, ahorita ojalá alguien se anime a hablar, que ya habían alzado sus manitas, había visto antes de que se desconectara todo el chat, pero sí creo que aquí hay un punto como bien importante que es el estado natura versus el estado de cultura, ¿no? Y estamos hablando precisamente la civilización. Como vivimos en un estado de orden y de administración, de rendimiento, de eficacia, de crecimiento corporativo, industrial, como sociedad, en donde lo que queremos es alcanzar como el logro máximo como especie. De cierta manera creo que los gobiernos, el Estado como tal, al ver a las personas valga la redundancia, en estos estados alterados, creo que pues empezaron a ver que las personas que empezaban a hablar lento, raro, o empezaron a tener ideas raras, se les empezaba a asociar pues a personas que estaban fuera de sí, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, igual muchas cosas o muchas obras o artísticas se han exacerbado gracias a las drogas, ¿no? En la música lo tenemos muy presente, en la pintura, en las bellas artes en general. Pero debido a que vivimos en este lugar donde estamos como medio automatizados, en donde queremos tener ser productivos, creo que los gobiernos quieren evitar que la gente entre en este estado de relajación, como que piensan que si se legaliza, todo el mundo va a entrar en un estado de coma, por así decirlo, porque todo el mundo se va a empezar a pachequear y van a empezar a dejar de atender lo que es más importante, que es la productividad, el dinero, el progreso. Entonces, yo vi en algunos documentales muchos de lo que es la propaganda, en donde se exponía, sobre todo eran como filmes en blanco y negro, donde se exponía a las personas que consumían cannabis como si estuvieran locos, dementes, ¿no? Como si estuvieran a punto de asesinar a alguien, ¿no? Entonces esa propaganda empezó a promoverse por todos lados y es lo que empieza a satanizar precisamente ese, ese rollo y sobre todo asociarlo a gente de clase baja, ¿no? Clase que escasos recursos, que no tiene ninguna otra salida más que drogarse, ¿no? Entonces, siempre existe ese estigma que en las mamás, en las tías, todo mundo lo hemos escuchado, es que al vago, al que no está haciendo nada, es el marihuano de la colonia, ¿no? Entonces, todo eso, pues obviamente pasa a otros oídos, empieza a ver ese retrato. Ahorita estaba platicando con alguien que precisamente ahorita que empezó la plática, se estaba escuchando Bob Marley, ¿no? Entonces, pues obviamente se retrata o se reduce un poco la imagen de la persona que consume
a ese güey mugroso, ese güey que se la pasa cantando sin trabajar, como que la vida es lenta y en la playa, ¿no? Como que es la apología del huevón, ¿no? Entonces, toda esa imagen yo creo que perjudica mucho porque creo que el potencial que tiene es algo que no se ha difundido. Precisamente todos estos puntos que mencionas, abogado, todos estos puntos bondadosos, propositivos que tiene, creo que ya actualmente la información está fluyendo un poco mejor y en muchos países sí se está tomando en cuenta como algo más allá de una simple droga, ¿no? Creo que ya tendría que cambiar mucho ese concepto y de alejarnos de ese estigma que reduce a las personas a estereotipos. No, totalmente de acuerdo. Y sabes, mencionaste una palabra que yo me ha llamado mucho la atención, que es propaganda. Algo muy cierto, y quisiera aprovechar para comentarlo, nadie es inmune a la propaganda. Todos estamos sujetos a la misma. No sé si han visto recientemente cómo las empresas se han hecho perfiles en Twitter, en Instagram, en las redes sociales, y se han convertido en un amigo más. Cómo nos venden esta imagen que a través de la adquisición de productos caros, de productos de calidad, adquirimos una cierta imagen o prestigio. Y esto va mucho de la mano porque cómo te pintan o cómo te meten el miedo a la droga. Yo creo que todos en algún momento en la infancia o inclusive si son un poquito más grandes llegaron a ver la famosísima política de vive sin drogas del gobierno, donde pintaban una plantita de colores y a un chavito todo desgastado que consumía las drogas y le daba un gusto, pero después morían. Yo les comparto que en su momento llegué a probar sustancias un poquito más fuertes, porque existe, este estigma es un arma de doble filo, ¿saben? Si a ti te pintan como que la primera vez que la pruebas vas a morir y no mueres, se te rompe este paradigma, este temor, y comienzas a decir, bueno, ¿por qué no voy a experimentar más? Pareciera inclusive que esta política de prohibición absoluta genera el efecto contrario. Y me atrevo inclusive a decir, metiéndome un poquito al aspecto económico, toda sustancia o todo producto obedece a lo que conocemos como oferta y demanda. Si tú disminuyes la oferta, incrementa la demanda. ¿Qué pasa con la sustancia? Vuelvo, tenemos un contexto horrible por capitalismo, por presiones sociales, por expectativas, por la falta de salud emocional y bienestar físico. Entonces, hay cierta predisposición o cierto alivio, si lo quieren ver así, al consumir la sustancia. Luego entonces tú tienes un mercado donde tienes a gente estresada, gente hasta el gorro, y no me van a dejar mentir porque qué tan normalizado tenemos el alcoholismo, que inclusive ir a una reunión social y no tomar alcohol es visto como un fenómeno. Te preguntan cosas como, ¿estás bien? ¿Estás jurado? ¿Qué te pasó? Entonces, ¿por qué, a pesar de que son sustancias de efectos similares, si no me atrevo a decir que más nocivo el alcohol? Porque cuánta gente no se muere de sobredosis, de accidentes, los efectos, o sea, está terrible. Pero cuando se trata de la cannabis, esta planta con obviamente posibles usos negativos, ¿por qué esta propaganda va encaminada a pintarla como la apoteosis de la destrucción, como la máxima hecatombe? Sí me explico, o sea, ¿en qué momento pasó una planta que se ocupaba medicinalmente, que tenía esta inclusive imagen sagrada? Hay rituales donde se involucra la cannabis, rituales espirituales muy fuertes, muy intensos. ¿En qué momento el gobierno, las instituciones gubernamentales la convirtieron insisto, la caricatura de la maldad? O sea, si tú consumes marihuana, vas a consumir también después LSD y cocaína y vas a matar gente y solamente, como muy bien lo menciona Cristian, solamente los perdedores de clase baja, de la clase de económico vulnerable, la consume. La gente ganadora no prueba marihuana, pero sí consume alcohol. No sé si me doy a entender o si alguien quisiera comentar respecto a esta ironía que quisiera plantear en cuanto a por qué la cannabis, donde los efectos son similares en cuanto a su alcance nocivo e beneficioso,
es vista como la planta del diablo, pero el alcohol, una industria masiva, colosal, que gana miles de millones de dólares al año, es hasta esperado. ¿Qué te pintan el alcohol? O sea, tú ves un comercial de alcohol y ves, por ejemplo, un hombre interesante, un hombre canoso. A la mujer ves una mujer sensual, una mujer atractiva. El alcohol te pinta un ambiente de fiesta, un ambiente relajado. La gente se la pasa bien con el alcohol. Justo eso estaba pensando, justo eso que Exacto. estabas ahorita, de que la industria es una industria de competencia, ¿no? Donde un mercado está abarcado. Entonces, precisamente ahorita me recordaste a todos los comerciales que ahorita ya no existen, porque creo que la publicidad en alcohol y en tabaco ya no está permitida, pero yo recuerdo de niño, perfectamente que veía a Saúl Lizazo, si alguien conoce a Lau Saúl Lizazo, que pues promocionaba el Bacardí añejo, ¿no? Y entonces ves a esta persona de un estatus social totalmente elegante, en smoking, casi como James Bond, y te promocionan los vinos como esta parte glamurosa, elegante, ¿no? Seductora, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la realidad es que una persona que se tome una botella, pues va a terminar peor que cualquier otra persona, va a terminar vomitada y pues no tiene nada que ver con el glamour, ¿no? O sea, todo el exceso te conlleva precisamente a ese mundo oscuro, ¿no? Pero entonces sí, esta industria, pues sí, enaltece el estatus social, que es de una clase alta, que dice, bueno, yo no quiero meter ahora como que imagínate un comercial de marihuana donde saquen el cigarrito de una cajita muy de oro y lo consuman grandes personalidades, ¿no? Probablemente sería una historia diferente. Sin embargo, creo que también existe el estado de la rebeldía, ¿no? De donde también las otras clases sociales que no están de acuerdo con el sistema dicen, yo no voy a consumir estas drogas fancies o estos alcoholes caros, sin embargo voy a consumir esto como una opción en donde yo me lo voy a pasar mucho mejor que estos tipos que son unos pretenciosos, ¿no? Claro, justo. Y inclusive ahorita, mira, qué bueno que lo traes a colación, porque pareciera que cada tipo de alcohol tiene una especie de estigma o apariencia. Por ejemplo, quien toma cerveza lo vemos como un fiestero, alguien casual. Al que toma vino es una persona elegante, fina, de un estrato social elevado. Quien consume tequila es un hombre viril. Perdón, amigo, creo que te interrumpí. Adelante. Calero, el mezcal, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? Pues el mezcal ¿Cómo se llama el que hace los pueblitos? el mezcal precisamente es una de las bebidas que cambiaron el paradigma de ciertas bebidas, porque yo me acuerdo que antes el mezcal era para el tipo te por ocho, ¿no? O sea, mezcalito, el aguamiel, el aguarrás, casi, pero cambiaron la imagen del mezcal como una parte de identidad nacional, al grado de que ahora el mezcal es un rollo de consumir algo artesanal, de pueblito, ¿no? De tradición y ya lo hacen como de degustación fina y todo eso, cuando antes era un vino barato, ¿no? Entonces, ahí cambia todo el paradigma, ¿no? Entonces, es cuestión nada más de percepción, o sea, cualquier estimulante puede cambiar precisamente según el enfoque en que le dé la publicidad. Exacto, es lo que les mencionaba, la propaganda. Yo creo que tenemos muy marcada la palabra propaganda como extremista, como algo de guerra, como algo promocional, pero la verdad es que la propaganda nos ataca desde los conceptos más básicos, en lo que consumimos, en lo que aspiramos, en lo que deseamos, y precisamente, qué buen ejemplo, como el mezcal, y esto es cuestión de años, ni siquiera hablemos de una transición de décadas, algo fue rapidísimo. El mezcal pasó de una bebida de jodidos, perdón la palabra, de pobres, pasó a ser una bebida de orgullo, de solamente los muy mexicanos tomamos mezcal. Oigan, y habla ahorita que estás hablando de mezcal, ¿y no recuerdas cuando el mezcal antes tenía el gusanito que si eras muy valiente te lo tenías que comer? Ay, sí, me acuerdo. Digo, en mi época de alcohólico, porque pareciera que su abogado millennial ha probado sustancia y media, sí, claro, porque vuelvo a la misma, la palabra propaganda, o sea, si eres realmente macho y si realmente disfrutas el mezcal, vas a echarte el gusanito. O sea, ¿se dan cuenta cómo te venden esta narrativa tan potente? Y que inclusive ahorita a raíz de la marihuana,
¿Cuánta gente no resiste? Digo, yo respeto como quien consume alcohol, quien consume tabaco, digo, yo no consumo tabaco, por más irónico que parezca, pero ¿cómo existe todavía esta tan gran resistencia a la cannabis? Insisto, no se trata de que todo el mundo deba consumirla o que se convierta en nuevo alcohol, pero tú todavía cuando te asomas o platicas con, hablemos de gente de 30, 40, 50 años, o sea, si quieren verlo gente con ideas un poquito más conservadoras, todavía existe mucha resistencia. No, es que yo no quiero el cannabis porque qué tal si me hago drogadicto. O yo conocí a alguien que le entró a la cannabis y después se volvió el peor de los peores. Pero, ¿dónde salió esa imagen? Y también hay que plantearnos qué clase de individuo consume la marihuana al punto de perderse. Más allá de culpar a la planta, a la sustancia, yo creo que vale mucho la pena el vernos el contexto que origina esta adicción. Ciertamente hay un compuesto químico, una adicción que se genera de manera anatómica, biológica, pero yo creo que también es muy importante el factor social y psicológico. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que una persona, por ejemplo, como Snoop Dogg, uno de los consumidores de cannabis, digamos, más abiertos que hay. Es un tipo relajado, hace videos con quien quiere, se la pasa bien, pero ciertamente él tuvo una historia de vándalo, de delincuencia. Las grandes élites que consumen alcoholes, y me atrevo inclusive, les digo, porque yo llegué a conocer a una persona, una que me invitaba a ciertas ceremonias, que ya hablaba inclusive de ayahuasca, de peyote, de inclusive bofu, no me acuerdo cómo es el nombre, que es básicamente veneno de sapo cristalizado. O sea, cómo hasta cierto punto o estrato social económico, la droga pasa de ser de un recurso de pobres perdedores a una experiencia exótica de gente aventurera. ¿Cómo la narrativa se tuerce para que por un lado, vamos a llamarle con el perdón de lo izquierdista que voy a sonar, la clase media baja, la clase baja es una perdedora porque consume drogas, pero la clase alta, que les aseguro que también se excede, y eso no es ni siquiera como una exageración mía, sino que es algo que sabemos a todas luces, pero la clase alta es visto como, wow, qué aventurero, qué intrépido, qué extremo, qué cool. Entonces, no sé si te estoy cayendo en la apología al consumo de sustancias, pero antes, para continuar, no sé si alguien quisiera aportar otro comentario, porque posterior a ello, pues me gustaría compartirles la experiencia personal, ¿no? Yo como consumidor, no regular, pero sí acostumbrado, platicarles un poquito de cómo ha sido la cannabis para mí, pero antes me gustaría escuchar a alguien más, ¿no? Si es que se puede. ¿Alguien que levante la mano? ¿Alguien que quiera hablar? Ok. Yasmín. Adelante, te escuchamos. Solo activa tu micrófono. Activa el micrófono para que te escuchemos, por favor. Lo tienes apagado. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya me escuchan ahí? Hola, buenas noches. Sí. Miren, de mi punto de vista es el siguiente. Es un tema que siempre a lo largo de toda la vida ha estado como muy en polémica, ¿no? El hecho de saber si está bien o no consumirla. Pero al final del día, nuestro país es un país como de mucha tradición. Y venimos, como dijo Cristian, muchas costumbres atrás que nos dicen, si consumes drogas, pues eres exactamente un vago que no tiene nada que hacer y etc., ¿no? Te lo van metiendo que no te debes de involucrar en ese tipo de consumos, pero quizá es por todo aquel trayecto que llevamos desde nuestra cultura, de nuestra formación, de nuestras costumbres. Entonces, pues sí, a lo mejor, como dice Abogado Milenia, hay mucha información que todavía no conocemos y que por eso se ha satanizado la cannabis, ¿no? Pero sí, me parece muy interesante lo que dicen. A lo mejor es importante que todos conozcamos un poco más de esto para poder dar un punto más certero de vista, ¿no? En relación a esto. Pero sí me está gustando mucho su tema y los felicito mucho. Eso es toda mi aportación. Gracias por compartir. Yasmín, un abrazote por tu aportación, muchas gracias. Y fíjense que Yasmín toca algo muy interesante que me agrada, que es conocer. Yo creo que la manera más práctica de conocer, y con esto no quiero que digan que voy a invitar a la gente a consumir droga, pero yo creo que la manera más fácil de romperte el estigma es aventurándote.
quizá no probándola, pero sí acercándote a la gente que la consume. Digo, aprovechando que traigo esto, muy rápidamente les comparto la experiencia que yo he tenido. Como antecedente, debo confesarles que en su momento abusé mucho del alcohol por una serie de situaciones personales que creo que todo el mundo también ha atravesado. Lastimosamente tenemos muy glorificado el aguantarte tus heridas emocionales, lo que lleva a muchas cosas muy feas. Pequeño comercial para que si tienen broncas vayan a terapia. Pero ahora que, digamos, he encontrado cierta parte, les voy a ser muy francos, por ahí hace unos días, aprovechando que era fin de semana, dije voy a consumir poquito. Tengo ahí en el refrigerador en la casa de ustedes un poquito de sustancia. Entonces, a la hora de que me hizo efecto, debo confesarles que todo se hace más sensible. Si algo es caliente, para que tengan el ejemplo, se me hace ardiente. Si algo está frío, lo percibo como helado. Y en ese momento dije, vamos a experimentar sensaciones. Me puse a escuchar audiciones de La Voz de diferentes países, o sea, La Voz, este programa de canto, y llegaba partes en las que me conmovía tanto el talento de la gente, si quieren verlo artificial, si quieren verlo ensayado para el público, pero al escuchar a la gente dejando su pasión en su voz, y sobre todo una chica que cantó una canción, una de Aleluya, pero la cantó tan padre, tan sentimental, y aparte la chica tenía una imagen como inclusive angelical, o no sé si era inclusive yo estando elevado, pero les juro que me conmovió y me invadió tanta emoción que no sé si les ha ocurrido, que te invade como tanto sentimiento que te dan ganas de llorar. En ese momento me sentí atrapado por la música, porque era como si pudiera percibir las notas, los altos, los bajos, el talento de su voz, cómo la música la percibía, me llevaba a lugares, y después la contrasté con reggaetón, con música casual, la contrasté con rock, y parecía que cada género abocaba a una emoción, y todas esas cosas las experimentaba de una forma tan, vamos a llamarle tan pura, tan intensa, Sublime. exacto, qué buena palabra, tan exquisita. Entonces, luego me puse a comer algo, me preparé una comida, y a pesar de que fue lo más sencillo del mundo, porque mi coordinación no era como la mejor, un huevito con salsa, pero les juro que ese huevo, yo experimentaba la textura, el sabor, el complemento de la salsa. O sea, cuando tú abordas la sustancia, y toda esta experiencia la quisiera compartir para llegar a este punto, cuando tú abordas el consumo de la sustancia desde una perspectiva saludable, desde un centro estable, no te acongoja o te genera este nivel de estrés tan pesado. No es lo mismo, por ejemplo, echarte unos alcoholitos con los cuates y decir hasta aquí, a tomar alcohol al punto de perderte, de desgraciarte, de acabar en la calle destruido, de gastarte media quincena. No es lo mismo echarte un tabaquito saliendo de trabajar, o a lo mejor en una reunión, a fumarte 5 o 6 cajetillas al día. O sea, más allá de la sustancia es cómo la abordas. Y eso lo comento desde mi experiencia. Inclusive tengo familia, tengo amigos que le tenían miedo, y una vez que se dieron la oportunidad de abrazarla desde esta parte lúdica, desde esta parte, vamos a llamarle, sin este tapujo satanizante, se dieron cuenta de que sí es una experiencia nueva, que puede llegar a dar mucho miedo, porque imagínense sentir que flotan y no poder agarrarse de nada, pero cuando permites que la sensación fluya, te das cuenta de que te experimenta. Y yo he pensado unas cosas que digo, maldita sea, Platón se me queda corto. Yo sé que seguramente estoy pensando pura tontería, pero en ese momento les juro que estoy sintiendo una reflexión, e inclusive ahorita estoy en la soltería, tiene poco, pero las canciones de amor y hasta las de tristeza, me atrevo a decirlo, las experimenté de una forma como más pura, ¿saben? Porque qué bonito es el amor, digo, lo traigo muy rápidamente, porque en ese momento dije, qué padre es conectarte con una persona, qué padre es compartir, e inclusive qué padre también es sufrirlo, ¿no? Porque voy a ponerme muy metafísico, pero la tristeza de hoy fue la alegría de ayer, y la tristeza de hoy será la alegría de mañana. Y todas esas cosas se aperturan
Digo, no quiero decir que solamente se experimente esto a través de la sustancia, pero sí quisiera que vean cómo es que la sustancia consumida desde una perspectiva libre, desde una apertura de mente, y si quieren verlo después de todo un proceso de sanación mental, psicológica, terapia, más allá de convertirse en un puente de perdición, y rescato mucho las palabras de Cristian, se convierte en un punto de experimentar nuevas puertas, de ver las emociones desde otro canal. Y digo, yo a la gente cuando puedo los invito, porque realmente se convierte en una experiencia genial, que finalmente solamente se puede experimentar, y me atrevo a decirlo así, solamente se puede vivir cuando dejamos de lado todo este estigma que en primer lugar la volvió ilegal. Y todo este estigma, digo, para volver a nuestro tema original, todo este estigma que en primer punto la convirtió en este caminito a la perdición, que si consumes marihuana, después vas a la cocaína, el LSD, a las tachas y todo ese sinfín de cosas. Pero Ahí, solamente... ¿Mm? ay, Adelante, perdón, adelante. perdón, que quise intervenir porque estás tocando un tema muy medular. O sea, A ver, adelante. o sea, todas las drogas y que incluyen el alcohol, todas abren o provocan ese tipo de experiencias profundas. No por nada las grandes conversaciones o a veces las grandes amistades o los grandes amores a veces se gestan en este ambiente donde se toma, por ejemplo, ¿no? Todas esas, a veces los sentimientos, las penas, el valor se encuentra, muchas personas desinhiben todo eso a través del alcohol. Yo la otra vez estaba viendo un programa en YouTube donde se hace un tour de cerveza aquí en la Ciudad de México, donde se van a probar distintas cervezas artesanales. Y curiosamente, algo que muy pocos saben es que hay un componente en la cerveza, no recuerdo tal, soy una persona que tiene mala memoria, pero mencionan en este tour que te dan así como esta inducción al conocimiento de cómo es el proceso de construcción de una cerveza. Uno de los componentes con los que la cebada, o no sé cuál es, el lúpulo que tiene la cerveza, es prácticamente un primo hermano de lo que contiene el cannabis. Entonces, por eso nosotros cuando experimentamos la borrachera, también nosotros tenemos aperturas a ciertas cosas. Lo que pasa es que ya se nos volvió algo cotidiano. Existe la terminología en donde si tú fumas marihuana, empieza la terminología de drogadicto, donde ya está la palabra adicción de por medio porque te fumaste 2, 3 cigarros en tu vida, ¿no? Eres un marihuano, eres un drogadicto. Sin embargo, pocas personas se denominan así, que todos los fines de semana se van a tomar su cerveza, su whisky, su ron, se les denomina como alcohólicos. O sea, entonces también son drogadictos cuando lo hacen de manera excesiva, frecuente, porque es algo que lo hacen probablemente cada fin de semana, ¿no? Sí, aquí me están diciendo que es el lúpulo. El lúpulo es precisamente el primo hermano de lo que contiene el cannabis. Entonces, lo que pasa es que tal vez lo hace de una manera distinta. Tal vez el ritual de fumar marihuana y de experimentar todas esas sensaciones producen un efecto tal vez distinto y probablemente eso es lo que hace una diferenciación que a lo mejor le es molesto a un cierto grupo de la sociedad. Pero definitivamente todas estas experiencias que hablas, abogado, de apertura, inclusive espiritual, también la puedes experimentar con unas buenas cervezas. Lo que pasa es que, te digo, hay una aceptación, es demasiado eh, pues ya de semana a semana, donde tú lo haces para irte a relajar y también es muy fácil irte a comprar tu cerveza a la esquina, pero lo necesitas, tu cuerpo lo necesita relajarse, necesita entrar en otro estado de percepción para olvidar un poco el día al día, que a veces es un poco cruel. Sin embargo, si yo excedo, pues me convierto en una persona que puede provocar un accidente, pueden hacer, a través del alcohol han pasado cosas tan trágicas como homicidios, de donde de repente ni se acuerdan, y al otro día, ¿qué te crees? Pues mataste a tu mejor amigo en la peda, ¿no? O sea, o violaciones, donde abusan
de mujeres que están alcoholizadas, o sea, a través del alcohol, a través de cualquier sustancia pueden abrirse cosas de nuestra personalidad que pueden ser completamente oscuras, pero eso ya depende de la persona. Es como lo que hablan sobre el famoso, los videojuegos te hacen violento, ¿no? Entonces de repente está el debate, ¿no? De, no, es que si un niño juega Grand Theft Auto o juega Mortal Kombat, va a agarrar al rato, va a querer decapitar a su amiguito de la escuela. Pues no, no lo va a hacer. Es algo que probablemente si una persona ya tiene un daño psicológico, si ya tiene un abuso familiar, si yo tuve una experiencia negativa desde su infancia, probablemente solamente necesite un gatillo, ya sea una película, un libro que lea, algo que le cuenten, como para que se inspire para hacer algo malo, ¿no? O igual las drogas. Pero sin Algo que embargo, ¿no? pues, ¿mandé? ¿Mandé, Algo Enrique? que detone esa actividad. Sí, Algo que lo claro, porque detone, ¿no? sí, si inclusive existe un meme, un chiste así de, no, hombre, los videojuegos te vuelven violento. No, hombre, pues los nazis entonces jugaban un montón de PlayStation, porque entonces no se sabe entonces por qué mataron a tantos judíos, ¿no? O lo que los romanos hicieron un matadero por todo el mundo, ¿no? O sea, nuestra sociedad, nuestra especie es violenta per se, ¿no? Somos una especie con mucha tendencia a la conquista, a la violencia, a la ley del fuerte. Somos animales, a fin de cuentas. Entonces, cualquier puerta nos puede abrir el camino a nuestra propia perdición, pero no solamente es en las drogas, también las obsesiones con realizar sueños. Una persona puede pasarse por el arco del triunfo a un montón de personas, por ejemplo, un empresario con su obsesión de éxito puede explotar a todos sus trabajadores, llevarlos a la pobreza, inclusive ser causante de muchas miserias con tal de lograr un objetivo, ¿no? Con tal de conquistar un país, tengo que matar a media población para que sea de mi territorio. Somos una especie que tiene esta tendencia. Entonces, no creo que ninguna droga sea la culpable, ningún videojuego, ni nada. Yo creo que la propia naturaleza del ser humano ya per se tiene algo ahí que en muchas personas no está bien. Sin embargo, hay otro grupo poblacional que en vez de realizar estos actos vandálicos o estos actos erróneos, puede llegar a componer una obra maestra de la música, puede llegar a hacer una pintura excelsa o puede hacer una película porque se marihuaneó y dijo, chin, en mi viaje vi esto y lo hizo película y resultó que hasta ganó el Oscar, ¿no? Entonces, creo que todo es muy ambiguo, pero creo que son varios caminos los que se pueden tomar acerca de herramientas, ¿no? Pues todo, al fin de cuentas, es una herramienta para hacer el bien o para hacer el mal. Cada quien lo decide utilizar como lo quisiera. Es como un cuchillo. Un cuchillo puede servir para hacer un gran platillo, ¿no? Para cortar carne y cortar zanahorias y hacer un platillo, como también puede servir para matar, pero el cuchillo no tiene la culpa, ¿no? La culpa la tiene mi mano que decidió hacer algo incorrecto con esa herramienta. Oye, abogado, para regresar un poco al tema, me gustaría saber cómo va el proceso de legalización en México. ¿Por qué lo pregunto? Porque una amiga ya invirtió un varito en hacer un negocio de aceites. Entonces, no sé si pueda tener algún tema legal, porque aún no está autorizado en su totalidad, ¿o sí? Qué buena pregunta, amigo, qué buena pregunta. Fíjate que hay que distinguir dos palabras muy claras que es legalizar y regularizar. La marihuana lo que le está haciendo es regularizarse. ¿Por qué todavía no se puede hablar de que sea legal? Les voy a poner este ejemplo. Si tú trajeras para la borrachera 6 cartones de alcohol en tu cajuela, no te podría decir nada a la policía. En cambio, aún y con la nueva normativa que se va a emitir, llevar cierta cantidad de marihuana excesiva te puede llevar a la cárcel. O sea, no se ha legalizado completamente. Ahora, ¿es viable o es correcto comenzar a invertir en negocios? Sí, les voy a decir por qué. Al momento de que la Corte, de la Suprema Corte, que recordemos que es nuestro órgano máximo a nivel judicial, digamos que es, en el nivel jerárquico tiene la misma fuerza que el presidente o que los directivos de las cámaras de diputado y senador, así de importante es la Suprema. Ellos determinaron, a través de algo que se llama jurisprudencia, que para aquellos que no sepan,
es el criterio normativo, la explicación legal que se ha reiterado o que tiene tanta fuerza que vale lo mismo que una ley. En este caso, esta resolución que dio paso a la legalización o cuando menos a la no prohibición es algo que ya venía arrastrándose. Ya había sentencias, unas 4 más o menos, que hablaban de una herramienta legal que se llama test de proporcionalidad, que a resumidas cuentas es que todos los derechos humanos, perdón que me vaya un poquito lejos, todos los derechos humanos, la vida, la dignidad, la justicia, la igualdad, todos están ligados. No es que tengas un huevo de justicia, un huevo de igualdad, un huevo de derecho a la opinión. No, todos van de la mano, sí o sí. Cuando tú regulas algo, tú tienes que empatar cuando un derecho se mete contra otro. Y si esta intromisión es proporcional o suficiente. En este caso, tenemos el derecho a la salud, tanto en su cara particular, que es la salud de cada uno, como la salud pública, que es la salud de todos como sociedad, contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es ser como nosotros queramos en una limitante real. Estas sentencias, todas llegaron a un mismo criterio, fueron 5, en donde dijeron, oye, pues, comparado con otras sustancias, realmente la cannabis no tiene tanta bronca. Entonces, esta resolución, y para responder bien tu pregunta, mi amigo, a pesar de que no existe una normativa que te regule o norme el consumo de la cannabis, o en este caso el comercio, tampoco hay nada que lo prohíba. Y hay un principio legal que dice que todo aquello lo que no está prohibido, está permitido. En este caso, como no existe ya la prohibición, o sea, sí existe todavía dentro de la ley la prohibición a la cannabis, pero aunque te quisieran detener y te llevaran a un juicio, tú ganarías el juicio sí o sí, porque la policía, el juez, no tendría cómo castigarte por lo que ya se decidió a un nivel muy arriba. Para ponerlo con una comparación, mis amigos, imagínense que el presidente decretase algo y un gobernador o un presidente municipal quisiera ir en contra. Naturalmente no podría por la jerarquía de la orden. En este caso aplica igual. Entonces hay mucha libertad, de hecho ya hay negocios que se dedican a vender productos con cannabis. Ya vas a encontrar, les digo porque yo a veces compro, gente que vende brownies ya muy abiertamente, inclusive ya los puedes encontrar en plazas, en la calle, con sus tarjetitas. Entonces todavía falta mucho como para que llegue al nivel de regularización de un bar. El marihuanol en el metro. Exacto, ya inclusive tienes la publicidad en autobuses de la Ciudad de México, donde aparece Julio Chávez padre con el marihuanol. Y como tal, como les comento, no hay una permisión, porque todavía no sale la ley o la norma que lo regula, pero tampoco te pueden detener o te pueden agarrar, porque como les comento, lo que no está prohibido inherentemente está permitido para los particulares, para nosotros. Entonces, pues ya más allá de los aceititos que le invirtió tu amiga, mi estimado, no la puede tener, no la podrían agarrar, y si lo hicieran, cualquier abogado que se valore la podría sacar a la brevedad, al instante de la cárcel o del proceso, argumentando esto. ¿Sabes qué, chavo? Ya lo dijo la Suprema, no me puedes detener por consumir la lúdica, ni siquiera para comerciarla. O sea, yo puedo usar la cannabis como se me plazca, no me puedo exceder, así como yo no puedo vender alcohol sin una licencia, pero hasta en tanto no salga la norma que lo regula, tú puedes invertir en tu negocio de aceites, tu negocio de brownies, tú puedes ir vendiendo tus gomitas, tú puedes ir vendiendo lo que tú quieras, porque reitero, como no existe una prohibición, pues hay un permiso. No sé si eso respondió a la pregunta, mi buen. Sí, muchas gracias. De hecho, también te iba a hacer otra pregunta. Por ejemplo, yo estaba leyendo que puedes traer 200 o 300 gramos, ¿no? Así para uso personal. ¿Qué pasa si traes más? No sé, un medio kilito. Justo iba a eso. A partir de como finalmente no ha desaparecido el delito de narcomenudeo, que para términos legales el delito como tal es delito contra la salud. De ahí, una modalidad es el narcomenudeo,
los narcos. Y de ahí tiene 3 caras, que es la para su consumo, para la distribución y para la venta. Para el consumo, que es, digamos, para ti solito, no hay bronca. Pero si ya traes como kilito y medio, kilito, tus 5 bolsas, ya se puede presumir y ahí el policía ya te podría detener. Porque recordemos, si bien dije que no hay una prohibición para el consumo, sí todavía hay una limitante para lo que es las grandes cantidades. De hecho, como dato curioso, mis chavos, la Ley General de Salud, la norma que regula todo esto, te permite inclusive cargar con ciertos miligramos de cocaína y de LSD y de heroína. Hay una tablita que inclusive la copia en el Código Penal que te dice, tú puedes cargar, creo que son 5 miligramos de cocaína o menos, creo que son 2, antes de que sea ilegal. ¿Qué pasa si yo te agarro, yo policía, yo puerco, a ti, Cristian, te agarro con 2 kilos de marihuana? Pues, ¿qué crees? La Ley General de Salud y el Código Penal Federal o inclusive local, dependiendo cuánta cantidad traigas, ya te puedo detener porque puedo presumir que la vas a ocupar para algo que no es consumo personal. Digo, salvo que realmente le entres como Bob Marley y Snoop Dogg, no es tan común que yo lleve 1,5 kilos de marihuana. Es como si yo te agarrara con armas prohibidas, ¿me explico? Como un rifle de asalto que solo ocupa el ejército, como bombas. Tienes derecho a poseer armas, claro, pero sí tienes cierta sospecha el que lleves armas tan pesadas, ¿me explico? De igual manera, sí puedes cargar tu porrito, yo he ido en la calle con mis brownies, bien padre, pero si, por ejemplo, ya yo tuviera mi tambo de brownies o mi tambo de plantas, ya se podría prestar a otra cosa. Pero Oye, eso va pero, por ejemplo, yo ahorita voy en la calle, ¿no? Voy en la calle y de repente yo traigo mi cigarrito de mota y me detienen porque estoy haciendo un escándalo en la calle, ¿no? Estoy dando maromas, ¿no? Y me detiene la policía. A ver, alto ahí, y me empieza a esculcar y me encuentra el cigarro de marihuana y me llevan a la cárcel por desmanes, ¿no? Pero también me van a poner ahí posesión de drogas, ¿no? Eso ¿cómo procede ahí todo eso? Porque o cómo me podrían afectar, güey, el hecho de que ya soy un portador de drogas o, o simplemente lo pueden agarrar hasta como excusa, traes tu cigarro, véngase para acá. O sea, porque hay muchas personas que no saben sus derechos o no saben todo esto, y yo creo que pues la policía dice, ni ha de saber, y pues te agarran porque traías el cigarro de mota, ¿no? O sea, no te van a decir, oye, pues ya cállate, ¿no? O sea, deja de estar haciendo maromas. Te van a agarrar de pretexto, ¿no? Todavía existe ese abuso de la policía porque te van a decir, haz tu mota, güey, vámonos para el bote, güey, o no sé. Fíjate que sí, qué buena pregunta, mi amigo, porque eso va más allá inclusive de la facultad de actuar del policía. El hecho de hacer un desastre en la calle se le conoce como falta administrativa y eso no es un delito. Debemos saber que los delitos son conductas que afectan fuertemente a la sociedad. Homicidio, feminicidio, narcomenudeo, desaparición forzosa, secuestro. De ahí que yo no te puedo sancionar penalmente. Por ejemplo, si yo te agarro orinando en la calle, sí te puedo llevar a los separos, te puedo dar tu calentada, pero a estricto sentido legal, no deberían. Que te pueden agarrar los policías y decirte, ¿qué cree, joven? Esto todavía no es legal. Sí lo pueden hacer y les sugiero que pese a que ya es, digamos, no prohibido el uso, sí tengan mucho cuidado con porque sería equivalente a estar ebrio en la calle. Entonces, ciertamente no te podrían agarrar, así insisto, hablando desde el estricto sentido del derecho, ni tampoco te pueden llevar a la cárcel, ni te pueden agarrar como imputado, porque insisto, el hecho de traer un porrito de hecho es absolutamente legal. El hecho de que tú hagas un desastre, así como si hicieras un desastre alcoholizado, te podría llevar una falta administrativa, que te lleven al separo, al torito y te den tu calentada, pero eso más allá de ser un problema de la sustancia, es un problema de los policías. Ciertamente, y me voy a ir como muy, muy rápido en ese tema para no abarcar demasiado y no perdernos en el foco. Un policía en general, y con el perdón si alguno de los que escuches policía o alguno de aquí de los presentes policía, por regla general son gente sin preparación.
porque te piden poco. Normalmente piden poco para entrar a la policía. Entonces, también les pagan muy poco, eso es una verdad. Les pagan muy poco y hay mucha corrupción por parte de los comandantes. Es consabido, y se los comparto, que a los policías, digamos, municipales o locales les piden cuotas a gente que lleven con multas para que puedan soltar mordidas o puedan pagar. Entonces, sí te pueden agarrar, y yo me preocuparía que te agarren porque no solamente ya plantan marihuana. A mí me tocó defender chavos cuando litigaba en materia penal, que les plantaron heroína, que les plantaron cocaína, que les plantaron tabiques. Hubo un caso que yo llevé donde a un chavo lo agarraron porque estaba en su coche. Según los policías lo vieron sospechoso porque estaba muy solo en la calle, andaba como volteando y lo agarraron. Y casualmente le encontraron 2 bolsas de cocaína en la cajuela. Yo argumenté que no había sido una sospecha razonable, que fue ilógico para no irme tan largo. Y precisamente esto es lo traigo mucha colación con lo que dices, Cristian. Sí te pueden agarrar, pero te advierto y a todos los que escuchan aquí les voy a advertir que lo van a hacer con la esperanza de que suelte dinero. Ellos van con la esperanza de que tú cedas por miedo o si conoces, pues porque te da flojera, ¿no? Qué pereza tener que ir al separo a mis 48 horas en lo que me dejan ir, el juez de la paz, no sé. Se van mucho por esa parte, pero también si uno mantiene cierta prudencia, porque también el policía es una persona insegura por regla general, y si te pones a tú por tú de yo conozco mis derechos, muy posiblemente te den una madriza. Se los digo porque me ha tocado verlo. Entonces, para estos casos, pues primerito sugeriría, así como no sugeriría tomar en la vía pública, la misma regla aplica para no andar fumando en la vía pública, que por ejemplo tenemos a los chavos del Senado, afuera de la Cámara de Senadores, ahí por Reforma en Ciudad de México, que se la vive Pacheco 24 horas, pero como no hacen ningún caos, están tranquilos, no están armando un alboroto, pues el policía que te quisiera agarrar lo haría con la intención de que tú cedas un dinero. Realmente no tendrían tierra, no tendrían sustento, no tendrían con qué realmente llevarte a la cárcel. No sé si con eso respondo bien la pregunta, mi amigo Chris. O sea, Sí, la no, idea sí, sí. es no te pongas al pedo, pero tampoco que te vean asustado, atemorizado, ay, se te va a cerrar el Exactamente. mundo, ¿no? Que sepas Es, Pero no, pero precisamente eso es lo que hace que todavía se acentúe todavía ese estigma todavía que criminalizarlo. O sea, como que debería o sea, sí entiendo la regulación de que si a mí me agarran tomando en la calle, pues no está chido, ¿no? Pero si yo vengo de la fiesta borracho y me ven, pues no estoy haciendo nada y me ven como disvariando un poco, pues tampoco me podrían decir nada porque viene de una fiesta, ¿no? Eh, pero sí, o sea, a mí como que todavía me causa conflicto que todavía, pues no exista esa libertad, ¿no? O sea, existe la legalización, sí, te permiten traer, puedes consumir, puedes inclusive, creo, plantar en tu casa, pero no puedes comprar porque, bueno, entonces dices, bueno, si ya está legalizada, bueno, entonces ¿dónde la compro, no? Pues narcomenudeo, pero narcomenudeo está prohibido y estar ahí comerciando en la calle, haciendo trueque, pues probablemente sea un delito todavía, no sé. Entonces, creo que todo eso pues, es todavía algo que hace que ese rollo sea todavía más escondido, te van a juzgar, te van a señalar tus familiares, tus amigos que no consuman, que le tengan todavía ese rollo negativo, excesivo, y pues eso provoca que siga y siga hasta que yo creo que exista una cultura, y eso también es algo que yo quisiera preguntarte, abogado. ¿Tú crees que en algún momento ya exista una libertad? No solamente, o sea, que entiendo que no puedes consumir en ciertos lugares, como en la calle o en un parque público lleno de niños, pero entiendo que podría ser un poco ya menos mal visto y que sea parte o que se injerte en una cultura de consumo responsable, así como cuando es, como regresando al tema del alcohol, de evita el exceso, este producto es nocivo para la salud en exceso, que es algo que te ponen en letras chiquitas, y pudiera ser un poquito más social, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? En una boda, ¿no? Pues vamos a servir eh,
el vinito, el tequila, el mezcal, el ron y pues, un cigarrito de marihuana. Yo he visto en algunas Instagram stories o en perfiles, en donde ya existe, en otros países obviamente, donde ya en algunas festividades sociales sí existe como su barrita, ¿no? Donde puedes tener ahí tus cannabis para armarte tu porro, ¿no? Y ya es como algo completamente normal. ¿Crees tú que todavía falte mucho para que eso suceda en México o crees que, como habló Yasmín, que todavía estas tradiciones, un pueblo que sigue todavía atado a ciertas costumbres, todavía falte mucho para que suceda algo así? Y qué buenas preguntas haces, Chris. Yo creo que no es que falte mucho porque ya está pasando, tan es así que hace ni siquiera una década, hace 5 o 6 años, sería impensable legalizar la marihuana y ahorita es un debate fuertísimo que de hecho va ganando a la parte legalizadora, pero sí creo que se puede dar porque finalmente es cuestión de estigmas y propagandas que se van venciendo. ¿Por qué crees que en otros países sí se ha logrado? En Estados Unidos, que también tiene una cultura fuertísima de la prohibición, yo diría inclusive que fueron un poquito de lo que nos pegó también esta cultura tan severa con la droga. Y ahorita ya tienes como 3, creo que Florida, California, y no estoy seguro si Illinois o Mississippi, ya también la tienen legalizado y es un negociazazazo. Se está generando millones. Canadá la tiene legal desde hace mucho tiempo y sin problemas. Suecia, no recuerdo bien cuál es, también la tiene legal y no tiene ningún inconveniente. Lo que sí debo mencionar es que todos los paradigmas sociales se logran de golpe. No hay ningún cambio social, y de verdad le invito a una cerveza a quien me lo demuestre lo contrario, no hay ningún cambio social que se logre a partir de pedir permiso o apelar a la moral de quien pone la dogma o la norma. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita, por ejemplo, ya tenemos casi cerca de 15 estados, 16, con el matrimonio homosexual legal, cosa que hace 50 años ni se hubiera pensado. Ahorita ya tenemos, por ejemplo, 4 estados de la República que tienen legalizado el aborto, algo que ni siquiera hace un año o 2, o sea, hace unos meses hubiera sido una atrocidad. Entonces, sí se va a lograr, estoy seguro de ello. Y esto se logra a través de actos como el de que hoy en día estamos platicando, que es la legalización. Porque quieran o no, la ley no es sino el lenguaje de lo que quiere la sociedad. El hecho de que, y tú te puedes fijar mucho sobre qué le preocupa a una sociedad en cuanto a qué es lo que castiga. ¿Por qué creen que en México ya es un delito a nivel constitucional la delincuencia organizada? Porque nos ha azotado horrible el crimen organizado. Desde quién sabe cuántos años, creo que desde los 80s o antes, el crimen nos ha pegado durísimo. Cuestión que no vas a ver en países como Canadá, en España, en Gran Bretaña, porque no tienen este problema. Hay otros países que, hablando de temas polémicos como el aborto, ni siquiera les pesa, porque no existe este estigma. Y en este caso, México está poquito a poquito venciendo un estigma de casi 80 años. No es fácil, por supuesto, como tampoco ha sido fácil la aceptación de la gente trans, la aceptación de la vida de la gente homosexual, como no ha sido fácil que tomemos en cuenta a la gente neurodiversa, como a las que tienen discapacidades neurológicas o con autismo. Pero falta mucho, no porque ya se está logrando. El hecho de que ya a nivel federal e inclusive haya una orden para el Congreso de la Unión de emitir la norma, nos va a dar un paso gigante. Va a haber resistencia, por supuesto. Nada le aterra más a las generaciones anteriores y a las tradiciones, como muy correctamente lo mencionó Yasmín, que el cambio. Pero lo cierto es que el cambio es inevitable, al menos desde la opinión de su amigo, el abogado millennial. El cambio es algo que se da, sí o sí. Tan es así, y me atrevo a tocarlo o ponerlo sobre la mesa, el voto de la mujer no tiene ni 100 años. Eso se dio en, en los años 60, 70. Imagínense que inclusive antes de esa época, la mujer tenía que pedir permiso para adquirir cosas. Hoy en día es algo impensable. Hoy en día la lucha feminista chulada de lucha está rompiendo esos paradigmas y los está rompiendo sin pedir permiso, sin decir, oye, papá gobierno, oye, boomer, generación antigua,
¿Tú crees que se podría? ¿Tú crees, ves viable que ya pueda tener derecho? No. Los cambios se logran con lo que estamos haciendo hoy en día. Y como está habiendo un cambio, este paradigma, esta utopía, como lo podríamos hablar, de que ya haya una paradigma de más común el consumo, por supuesto, porque lo tenemos con el alcohol y lo tenemos con el tabaco. Entonces, que lo logre la cannabis, que ya lo está logrando a nivel internacional, por supuesto, al menos desde mi perspectiva, ¿verdad? Yo creo que también ese cambio tiene su epicentro, yo creo que desde en la familia, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, tú seas hijo del boomer, ¿no? O sea, que de repente digas, ¿sabes? Es que papás, me gusta la mota. Pero obviamente los papás son todavía duros de concreto, como dicen esta generación de concreto, te va a castigar, te va a decir, no, estás mal, van a hablar contigo, van a hacer juntas familiares porque van a decir, se me está perdiendo el chamaco. Creo que ya va a llegar en un punto en donde muchos de los que somos de esta generación o las generaciones venideras van a empezar a consumirlo de manera sin esa estampa, ¿no? Negativa. Entonces yo creo que a sus hijos, yo creo que si un día llega y tu hijo va a decir, oye, es que me voy a echar un cigarrito de mota, o claro, a una edad pertinente, yo creo que va a ser como que, ok, está chido. Entonces se va a convertir en una necesidad que ya van a ser dentro del vínculo familiar. Porque mientras no exista eso, siempre tu familia te va a estar juzgando y vas a tener que estar escondiendo y va a ser el ciclo de nunca acabar. Es lo mismo cuando, como tú dices, cuando eres homosexual y de repente pues no sales del closet y de repente pues no le puedes decir a tu papá que te gustan los hombres. ¿Por qué? Porque pues, se va a desconsolar porque para él es un pecado, ¿no? Es una cosa mala del demonio, ¿no? De desviados. Entonces, pero actualmente yo creo que ya muchas personas pueden abrir su identidad sexual de una manera mucho más tranquila porque los va a aceptar su familia. Yo creo que en algún momento, como repito, el epicentro de que esto se vaya normalizando, creo que viene desde la familia. Bien, bien, gracias por el aporte, estimado Cristian, muy interesante lo que comentas. ¿Alguien más que quiera comentar algo acerca? ¿No? Pues podríamos ir dando salida al programa. La verdad estuvo súper, súper interesante, muy interesante aquí con el apoyo del abogado Millennial, que pues, hace las charlas muy interesantes. Y bueno, pues quisiera agradecer a todos por regalarnos un poquito de su tiempo para platicar de este tema. Nos vamos a compartir las redes sociales para que conozcan el material de Eric, el abogado Millennial. Y también me gustaría, si pudiera posteriormente darnos otro tema de estos interesantes, porque realmente tiene muchos temas interesantes. Por ejemplo, podríamos hablar del outsourcing, hablar del tema del aborto, que él ya ha dado esos temas muy bien explícitamente, del feminicidio, todo eso. Quisiera ver si posteriormente puedes dar otra charla con nosotros, mi estimado. ¿Cómo No, ves hombre, tú? por supuesto, por supuesto. Mientras ustedes gusten de invitarme y escuchar mis delirios, créanme que va a ser para mí un placer compartir con ustedes. Perfectísimo. Y mira que tenemos aquí a nuestro estimado Israel Morales, que pues es también nuestra estrella. Sería excelente, sería exquisito estarlos escuchando los dos de sus especialidades. Uno, por ejemplo, es de psicología. Israel es sumamente interesante sus charlas y lo que comenta. Y pues, tú, que también tus temas son muy interesantes. A ver si podemos hacer algo posteriormente. Va, yo jalo. ¿Algo que quieras comentar, Oscar? No, solamente agradecerte otra vez, Eric. Yo creo que hasta nos podemos aventar este, un segundo programa sobre esto, ¿no? Pero ya más con experiencias y cosas así. Sí, se da para más este tema. Bueno, pues algo que quieras añadir, Cristian. Gracias por haber comentado, por haber participado. Fueron muy interesantes tus aportes. No, pues gracias. Esperemos que estés con nosotros. Claro que sí, siempre el aporte es bueno. Espero que cada vez más, digo, espero no haber interrumpido a lo mejor la opinión de alguien, eso es porque a veces hablo mucho, pero
Sí me gustaría que participaran más, así para que alguien está en contra, alguien tiene algo que no estén de acuerdo, también sería muy bueno en futuras ocasiones, ya que siempre el tema de debate siempre es interesante cuando hay, como dicen, el contrapeso. Pero gracias por el tema, está increíble todo lo que hablamos, muy interesante y sobre todo que pues, es hasta educativo. Perfecto. Pues nos vemos la próxima semana. Ya les haremos llegar el tema de la siguiente semana. Y muchas gracias a todos nuevamente. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo para todos. Bye.